Nos metemos un poco en el ámbito científico, abrimos el Big Bang del día de hoy para charlar un rato de ciencia, y en este caso tiene la gentileza de atendernos Sofía Nobili. Ella es bióloga y se está doctorando en Ciencias Biológicas del CONICET Santa Fe. Sofía, Lautaro y el equipo de REC te saludan. ¿Cómo estás? No sé. Hola, buen día. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Ahí Estoy sí. media de saco. No sé si vos nos recibís bien, porque hubo una especie de delay. ¿Nos escuchás? Sí, Bien, sí, yo los escucho perfecto. ahí está, buenísimo, te escucho fuerte y claro. Bueno, Sofía, bióloga y te estás doctorando en ciencias biológicas. Lo particular que me llamó la atención de tu trabajo académico es que hemos hablado con muchos biólogos, pero es la primera vez que voy a hablar con alguien que está trabajando en un campo tan particular como es la biorremediación de suelos contaminados. Lo pude decir bien. Me Sí. gustaría que expliques un poco qué particularidad tiene eso y si, para aquellos que no vienen del ámbito científico, qué quiere decir o qué significa biorremediar un suelo. Bien, bueno. Para empezar, quisiera arrancar desde la palabra en sí más de base, que es remediar. Ujú. Básicamente lo que se hace es intentar recuperar la calidad que tenía ese suelo previamente a la contaminación. Yo trabajo particularmente con hidrocarburos de petróleo, específicamente el diésel. ¿Por qué? Porque el diésel es un combustible de altísimo uso, se usa principalmente en la distribución, en el transporte, en maquinarias de gran porte, y ya ha habido muchísimos casos de derrames. Siempre hay derrames más que nada de tipo accidentales, Ujú. ¿cómo es? En transporte, también derrames de tipo local, porque es un combustible que también se usa mucho en agro, y, y es bastante también han derrames en lo que es las playas de estacionamiento, en las playas de los dispensores de combustible, y estas cuando se clausuran, una vez que se cierran, no hay un control realmente estricto respecto a qué es lo que se hace con esa área circundante. Así que bueno, ahí digamos es un poco donde nos entramos nosotros, y particularmente esto es lo que sería remediación. Hay un montón de técnicas físico-químicas, em, con reactores muchísimo más muy complejas, pero particularmente trabajamos con lo que es la parte bio, que es básicamente emplear un ser vivo que tenga estas capacidades para consumir el contaminante, el diésel, que, o sea, obviamente esto a determinadas concentraciones. O sea, si estuviera muy, muy contaminado el suelo, claramente esto lo mata, así que nosotros, digamos, tenemos que ir midiendo, qué tan contaminado está el suelo, y bueno, esto permite degradarlo e incluso recuperar su calidad. Bien, me surgen varias preguntas. La primera es, Ujú, ¿por qué elegiste el diésel? Si es que lo elegiste o tu trabajo y tu investigación te fue llevando para ahí, y lo decías un ujú. poco, pregunto del desconocimiento dentro de los hidrocarburos, si el diésel tiene un impacto aún mayor que otros. Bueno, yo en realidad arranco con este equipo de trabajo cuando me recibí para mi tesina de grado, para optar por el título de bióloga. Y bueno, justamente un poco fue también el primer trabajo que arrancaron con diésel. Ya venían trabajando con biorremediación, pero con pesticidas. Es un campo bastante grande en mi mismo instituto, en mi mismo grupo de trabajo. Y bueno, un poco elegimos el diésel por un poco lo que ya habíamos comentado, y que porque también dentro del instituto hay un área que se denomina planta piloto, que estaba ocurriendo un caso puntual de contaminación con combustible, y que estaba cayendo directamente al suelo, y dijimos, bueno, vamos a agarrar ese suelo y ver, digamos, si podemos medio remediarlo. Así que bueno, acá entran en juego las que son las divas, digamos, de la investigación, que son las lombrices, Ujú. que particularmente yo trabajo con la especie
la californiana, que es la típica que se usa para lo que es compostaje. Es un bichito muy noble. Yo sinceramente yo siempre digo que es como una especie de biodigestor. Ujú. No solamente tiene la capacidad de consumir suelo con una contaminación bastante alta o moderada, mejor dicho, sino también que nos permite usarlo como un bioindicador ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de determinados parámetros que nosotros los medimos, por ejemplo, a nivel de ya más a población, a nivel si sobreviven un gran número, si se reproducen, si le vemos, nosotros también les analizamos cuestiones internas, le vemos los tejidos, vemos un montón o sea, hay un montón de cositas que te permiten ver la lombriz que decís, bueno, vamos por buen camino, se está descontaminando bien, está pudiendo prevalecer o se está muriendo, vemos daños, vemos afectaciones negativas y ahí decimos, bueno, hay que seguir eh, como apuntalando la técnica para que, o sea, siempre hay que pensar que si bien la lombriz es un organismo bastante simple, es un bichito bastante simple, esto o sea, esto digamos aumenta en la escala biológica y claramente si le afecta a un animalito tan simple, claramente nos puede afectar a nosotros. Un poco volviendo a responder el tema del diésel, sí, Ujú. particularmente es un contaminante que afecta muchísimo a los seres biológicos y principalmente puede producir daño genético, puede producir daño en los tejidos, es lo que se conoce como teratogénesis, carcinogénesis. em, Básicamente puede ser carcinogénico, entre otras afecciones. Y este Pero tipo sí. de investigaciones como la que vos realizás, ¿están consolidadas de alguna manera en otros lugares del país? Porque pienso que la aplicación es muy práctica en términos de que Argentina por ahí tiene mucha actividad agrícola e industrial, e incluso Ujú, sí. eso debe involucrar el diésel como recurso. Sí, sí, totalmente. Aparte, no hay que, ¿cómo se llama? No hay que, bueno, esa parte igual no nos metimos todavía, no hay que relegar la parte que es el shale gas, el shale oil, que está en boga y también tiene otras cuestiones y más que nada ni hablar el impacto ambiental que tiene. Pero bueno, eso por un lado. Hay un grupo muy grande, principalmente en Bariloche, en la Universidad de Comahue, que vienen trabajando con compostaje, también con lombrices y han trabajado con hidrocarburos, Ujú. principalmente también porque están como un poco más cerca de las zonas de exploración y explotación. Y aplicaciones concretas, ahí ya involucro al Estado, a lo privado o no sé, o comunidades en territorios, ¿han tenido sobre esta experiencia? Em, Sí, particularmente con diésel no, Ujú. porque justamente estamos arrancando hace poquito primero con lo que fue mi tesina de grado y ahora con mi tesis de doctorado. Pero bueno, una parte de mi tesis, y es con lo que yo terminaría con broche de oro, es como escalar. O sea, yo estoy trabajando todo a nivel de laboratorio. Piensen que es a escalas, no sé, de cajitas de vidrio de este tamaño. Yo Ujú. particularmente trabajé con cajas un poquito más grandes, porque tenemos que ajustar un montón de variables que luego, digamos, se ven a una escala mayor. Pero la idea es encontrar en la provincia de Santa Fe un sitio con contaminación real por algún derrame local, idealmente no digamos, de algún accidente porque sería como demasiada cantidad, pero bueno, una cantidad importante como por ejemplo 500 kilogramos, un parchecito de suelo y la idea, digamos, es poner ahí las lombrices, o sea, en realidad traernos el suelo para el instituto, poner las lombrices y bueno, terminar, digamos, de decir, bueno, esta técnica con estas determinadas condiciones es ideal para descontaminar suelo y sobre todo, una de las, ¿por qué digamos, hacemos tanto énfasis en la parte de bioremediación? Porque es bueno, bonito y barato. Ja. Sí, primero que nada es ecológico porque estamos utilizando un ser vivo, Ujú. obviamente bajo determinadas condiciones, no es solamente ponerlo y eh, que prevalezca y listo. Eh,
Eso por un lado. También utilizamos residuos, o sea, yo no solamente trabajo con el suelo, digamos, desnudo, sino que le agregamos, por ejemplo, rastrojos de trigo, es un residuo que proviene del agro. También utilizamos biosólidos. Estos provienen del tratamiento de efluentes, es decir, de las aguas domiciliarias. Eh, es una fuente de materia orgánica muy, muy rica, muy importante. Y bueno, eso por un lado de los residuos. Y bueno, y como a nivel tecnológico requiere muy pocos requerimientos, Ujú. por eso también eso reduce muchísimo los costos. Se me ocurre una pregunta muy pava, pero no quiero quedar como el que piensa en las lombrices. Pero la lombriz, una vez que biorremedia o cura ese suelo, ¿queda viva? Sí, 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 nosotros hemos tenido, sí, 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 no, o sea, no necesariamente que porque un suelo esté contaminado se mueren todas, o sea, Ajá. idealmente buscamos que estén las condiciones para que prevalezca, para que sobreviva, e incluso a veces se reproducen, o sea, Mira. si están, digamos, en muy buenas condiciones, se reproducen, dejan huevitos, vemos juveniles, así lombricitas chiquitas, y esas lombrices, una vez que terminan el tratamiento que se llama el ensayo, las dejamos en una zona apartada que le llamamos cama radiación, como que le dejamos una parte sin contaminación más grande, pero no la liberamos al ambiente. Esto es importante porque, bueno, es un animalito que todavía se requiere recuperarse Claro. y que, bueno, sigue teniendo remanentes de contaminación, porque esto es importante aclarar que el gran problema de los contaminantes es que la mayoría de ellos no solamente vos decimos, bueno, eh, la molécula tanto, el compuesto tanto, X, no es solamente, esto, bueno, nosotros podemos medir en el ambiente, eso se degrada, ponerle que se degrada al 99%, pero eso pasa a ser otras cosas, pasan los que se llaman los metabolitos intermediarios, o bueno, contaminantes intermediarios, Ujú. y estos pasan a ser otro tipo de compuestos, otro tipo de moléculas más simples, pero que incluso a veces pueden ser peores que el compuesto madre. Eso pasa muchísimo con los pesticidas y es, bueno, uno de los grandes problemas también a nivel ambiental. ¿Qué tal, Sofía? Vos sé que estaba pensando mientras ibas hablando y no sé si esta parte la dijiste con otras palabras, pero va en línea con lo que preguntaba Laucha. Si cuando la lombriz termina de comerse esta contaminación, perdón la vulgaridad, No, no hay problema. ese residuo, esa tierra, ese humus, es potable para después utilizar, por ejemplo, en un vivero? O sea, ¿tienen la misma función? ¿O ese desecho también encuentra algún tipo de contaminación que pueda afectar a algún cultivo? No sé si está en esa parte de investigación, pero ¿podría utilizarse? Sí, sí, justamente es la idea, digamos, de descontaminar este suelo a través de este tipo de procesos es que después pueda volver a reutilizarse. Porque la verdad que, o sea, tendría sentido como contener ese parche, esa zona de contaminación y aplicar, digamos, algún proceso y decir, bueno, más o menos para contener la situación, pero lo ideal, digamos, es eso, Ujú. que eso vuelva. Nosotros obedecemos varias normativas, tanto a nivel provincial como nacional, y esas mezclas que nosotros obtenemos, esos productos finales, los podemos usar como, por ejemplo, un poco como comentabas vos, se pueden usar como sustrato Mirá. para plantas ornamentales o también como rellenos. Acá, particularmente en Argentina, no sé, o sea, yo tengo más que nada las bases de casos de Estados Unidos, se utilizan mucho en los rellenos de taludes, taludes, por ejemplo, en zonas mineras. Ujú. En minería es gigante el impacto que tiene a nivel de estructura, digamos, a nivel del terreno, así que se puede utilizar también como zona de relleno, o si no también en los taludes como las autopistas, Ujú. bueno, acá no vemos mucho eso, pero se usa como que a los costados, digamos, hacen Sí. como colinas y apuntalan el terreno, se usan también, se utilizan para eso. Y me queda una, Sofía, en relación Sí. supongo que vos debes estar en contacto todo el tiempo con trabajos o aplicaciones científicas a nivel global. ¿Estados Unidos es la referencia en el caso de esta técnica o hay otro lugar en el mundo?
Es una de las referencias. En Europa también tenemos casos, hay muchos casos también en África, bueno, países africanos, mejor dicho. Ujú, Principalmente en los que son productores o sea, nosotros tratamos de emparentarnos siempre con productores de petróleo, si mal no recuerdo, Sudáfrica, Nigeria, ujú, también muchísimo en India, y bueno, justamente el enfoque principal es que implique los menores costos, la tecnología lo más sencilla posible. Esto puede, y de todas maneras lo estoy explicando muy sencillo, pero es mucho más tecnológico. O sea, esto para ella, eh, esto lo tiene más en la cabeza un ingeniero ambiental que un biólogo. ujú. Yo soy como me encargo más de ver, digamos, si la lombriz está bien, si prevalece, en qué condiciones está bien, pero bueno, la parte más de diseño Ujú. específicamente, eso es bien de un ingeniero, y bueno, en eso también trabajamos en conjunto somos un grupo multidisciplinario, y bueno, esa es la intención también, Me de voy a, trabajemos varias disciplinas juntas. Bien, me voy a agarrar de una frase que utilizaste de las 3B, bueno, bonito y barato, para Ujú, agregar de que eso no requiere que no sea financiado. Y es una obviedad que el ujú, contexto argentino es totalmente desfavorable en este sentido. Hay fuga de cerebros, un nuevo contexto de financiamiento ujú. científico. Y no sé cómo te afecta eso en tu trabajo o en tu equipo de investigación, particularmente. Sí. Sí, bueno, básicamente cómo funciona nuestro grupo y funciona la gran mayoría de los grupos de investigación científica de la Argentina es a través de proyectos. Estos proyectos, básicamente, o sea, nosotros nos tenemos que presentar a convocatoria, nos evalúan, o sea, somos el sector, somos el área de trabajadores del sector público más evaluado durante toda nuestra carrera. O sea, desde que ingresamos hasta que salimos, en todo momento pasamos por un montón de evaluaciones. Y bueno, volviendo específicamente a al financiamiento, nosotros nos presentamos a convocatorias tanto a nivel provincial, nos presentamos a nivel nacional, también algunas a nivel internacional, tenemos algunos vínculos con organismos internacionales. Y bueno, básicamente nosotros presentamos cuál es nuestro proyecto, decimos qué es lo que hacemos, nuestra línea, y bueno, nos eligen, nosotros seguimos un orden de mérito y nos dan un determinado puntaje, y en eso vemos si caemos o no en la línea de corte. O sea, puede ser que en el área de, no sé, ingeniería ambiental, por decirte un gran área, se da plata para 20 proyectos. Y en eso están los 20 proyectos en orden de mérito más el resto. Nosotros, por suerte, hasta el momento hemos tenido varios proyectos, y bueno, estamos todavía juntando las moneditas que nos quedan de proyectos anteriores. Ujú. Y bueno, sí, claramente que esto afecta el desarrollo. No solamente, a ver, yo estoy hablando, esto es mi tesis, es una sola, a ver, es una sola carrera, pero en realidad, digamos, es esto que implica la continuidad de una línea de trabajo. Porque, a ver, yo me recibo, ponerle, digamos, de que alcanzamos con la plata, alcanzamos con los recursos, con todo, y el tema es, bueno, si no tenemos más plata, no podemos seguir investigando, no podemos, tenemos que comprar reactivos, insumos, tenemos que reparar equipos, también hay que pagarle. A ver, yo no hago todo, absolutamente todas las cosas Que que investigás. así, hay algunas, claro, sí, hay algunas cosas que pedimos, Mm. que le pedimos a otros investigadores, y eso hay que pagarle, porque es tiempo y recursos que está poniendo esa persona, digamos. Y bueno, un poco para irme, digamos, porque es importante, porque es interesante que haya un incentivo desde lo estatal, digamos, es porque muchas veces justamente los sectores privados no invierten, particularmente en la Argentina. Ujú. El sector privado no tiene una tradición de inversión en investigación, digamos, como que siempre ha relegado mucho más en el sector público, y claramente después se beneficia muchísimo, Claro. digamos, de los resultados que tenemos, de las publicaciones que hacemos. Incluso después muchos de nosotros, una vez que terminamos la beca doctoral, vamos a trabajar al privado. Pero esto tradicionalmente es más del sector público, y a veces, justamente, ¿por qué sucede? Porque a veces no, los resultados que tenemos, o sea, el avance de la ciencia es lento. Siempre necesitamos, siempre es lo que se dice, ¿cómo es la pirámide?
tenemos una fuerte base de lo que es ciencia básica, que ahí vemos si las cosas funcionan. Investigamos, por ejemplo, primero cómo es el hidrocarburo, cómo son las lombrices, yo hablando específicamente de lo mío, ¿no? Sí. Cómo son las características de ese suelo contaminado, y bueno, recién ahí vamos a la punta de la pirámide, que es la ciencia aplicada, ¿sí? Que ahí específicamente es decir, bueno, aplicamos tal y tal cosa para este objetivo en particular. Es bien, digamos, a lo puntual, a la aplicación práctica. Y muchas veces en la lógica del mercado esto no se ve únicamente justamente la punta del iceberg, por decirlo de una manera, y que en realidad lleva muchísima investigación por detrás, y no solamente mi tesis, digamos, es las tesis de decenas de otros becarios, y también la vida y la carrera de decenas de investigadores. Queda más que claro, Sofía. Gracias por tu tiempo y gracias por desasnarnos sobre algo totalmente desconocido como es descontaminar suelos a partir de lombrices y residuos. Queda abierto el espacio para cualquier divulgación científica que quieran hacer. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto siempre se agradece estos espacios de divulgación y de difusión que bueno, es necesario también contar qué es lo que hacemos. Totalmente.